A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos brindas esta noche de estudiar tu palabra. Pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que tu nombre sea glorificado, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que tú recibas la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos ahora entonces a ver el tema de esta noche. El tema de esta noche es los que quieren salvarse cumpliendo con los 10 mandamientos. ¿Qué sucede con los que dicen, bueno, yo estoy tratando de cumplir la ley y yo creo que yo hago más cosas buenas que cosas malas y Dios ha de tener eso en cuenta? Así que vamos a ver qué dice la Biblia. No es lo que dice la gente, no es lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios acerca de los que quieren salvarse cumpliendo con los 10 mandamientos. Primeramente, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Jesucristo, aquí en el Sermón del Monte, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. En otras palabras, quitar violentamente. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La clave está en hasta que todo se haya cumplido. Porque Jesucristo vino para no abrogar, sino para cumplir. Y una vez que Jesucristo cumplió la ley, o sea, Él asumió la ley en su bautismo, Él vivió la ley, cumplió la ley, la clavó en la cruz. Entonces, terminó de cumplir la ley guardando el sábado en la sepultura y resucitó el primer día de la semana. Vamos ahora a Mateo capítulo 11 y versículo 13. La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, ¿hasta cuándo llegaron la ley y los profetas? Dice Mateo 11, 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y lo dice en otras palabras en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, todos se esfuerzan por entrar en él, pero no todos lo están haciendo de la manera correcta y por eso no lo logran. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. En ese momento, ya cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, entonces ya la ley y los profetas no estaban en vigencia para el pueblo de Israel. Tomen nota de lo que estoy diciendo. Ya el pueblo de Israel, del punto de vista de Dios, ya no estaba bajo la ley y los profetas. Jesucristo, en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, legalmente asumió en su persona la ley y él entonces en representación legal del Estado de Israel, entonces él asumió la ley, él vivió la ley, él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Vamos ahora a Juan. Hay algo muy interesante aquí, donde ese primer día, Juan capítulo 1, encontramos donde Jesucristo había regresado de su bautismo. O sea, había sido bautizado por Juan, luego fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Ahí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Ahí fue tentado y después de su tentación, que salió victorioso, entonces regresó donde Juan. Y Juan lo identificó. He aquí el Cordero de Dios. Este es aquel. Entonces, entre los que estaban ahí, dos lo siguieron y después de estos dos fueron buscando algunos otros. Y entonces encontramos aquí en Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hoy no vamos a entrar en detalle en eso, ya lo hemos visto en otros estudios, pero lo que quería era hacer notar que está diciendo aquí Felipe de que Jesucristo es el cumplimiento
de la ley y los profetas. En otras palabras, la ley y los profetas estaban señalando hacia Jesús. Y cuando Felipe llegó donde Natanael, entonces lo identificó diciendo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora ellos decían que era hijo de José. Nosotros sabemos que era hijo legal, no biológico, pero sí legal. O sea, le dio el apellido, por decirlo así. Ahora, vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y el versículo 19. Se me fueron dos versículos ahí. Juan 7, 19. Aquí está Jesús hablando a los judíos. Quiero que tomemos nota de que Jesús aquí está diciendo, y luego Esteban lo dijo también, vamos a verlo en un momento en Hechos 7, donde ellos no guardaban la ley. Lo que ellos guardaban eran las tradiciones. Ellos habían quitado la ley de Moisés y la habían cambiado por las tradiciones. Ellos cumplían las tradiciones. De hecho, cuando ellos acusaban a Jesús, no lo acusaban de no cumplir la ley, sino que lo acusaban de no cumplir con las tradiciones de nuestros padres. Porque ellos habían desvirtuado la ley. Ya no estaban buscando cumplir la ley, sino solamente lo que habían enseñado los padres, o en otras palabras, las tradiciones. Entonces Jesús aquí les está diciendo, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Y entonces les dice, ¿por qué procuráis matarme? Ahora vamos a Hechos capítulo 7. Aquí está Esteban testificando, respondiendo el interrogatorio que le hicieron en el Sanedrín. Y él aquí predicando y testificándole le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces ellos habían recibido la responsabilidad, está hablándole aquí a levitas y fariseos, judíos, sacerdotes, que ellos habían recibido. Recuerda que la ley era enseñada por los levitas y ellos entonces la enseñaban, pero no la guardaban. Y lo que enseñaban principalmente eran sus tradiciones. Vamos ahora a Hechos capítulo 13. Quiero que ya comencemos a entrar aquí en materia. La ley no justifica. Aquellos que dicen que ellos se van a justificar por la ley, que están tratando de cumplir con los 10 mandamientos y que sus buenas obras sobrepasan las malas obras, entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, por la ley no se puede justificar. La ley no justifica, la ley condena. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando él dice los hacedores de la ley serán justificados, en otros pasajes dice que ellos no estaban cumpliendo con la ley. Entonces no iban a ser justificados, no podían ser justificados por una sencilla razón. Nadie jamás cumplió la ley. Así como me escuchan, nadie jamás cumplió la ley. La única persona quien cumplió la ley y los profetas fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo en representación legal de Israel. Entonces, ellos no estaban cumpliendo con la ley, por lo tanto, ellos no podían ser justificados. Ahora, la ley condena. La ley no justifica. La ley condena. Vamos a Romanos 3 y un par de versículos y después vamos al versículo 28. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, los 10 mandamientos lo que dicen es, ok, este es el patrón.
cúmplalo. Esto es lo que yo exijo. Esto es lo que yo pido que ustedes tienen que hacer. Cúmplalo. Y entonces no pueden. Aquí dice claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué dice conocimiento del pecado? Bueno, porque al conocer la justicia de Dios, al conocer lo que Dios exige, entonces ellos reconocen que son pecadores. Ahora, ellos reconociendo que eran pecadores, entonces venían y ofrecían sacrificios y ofrendas y cumplían con ciertos ritos, y todo esto era tipo de Jesucristo, estaba señalando hacia nuestro Señor Jesucristo. La ley condena, la ley no justifica. Vamos a Romanos capítulo 6 y el versículo 15. Cuando una persona es justificada por la fe, eso no le da libertad para pecar. Dice en Romanos 6:15, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por fe, no es por las obras de la ley. Vamos entonces al versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo contesta, en ninguna manera. O sea, la libertad no es para pecar. Una persona que dice que es salva y que como es salva y como la salvación no se pierde, entonces puede hacer lo que quiera, no entendió. O sea, esa persona, yo le pongo un gran signo de interrogación sobre su salvación. Yo no voy a decir que no es salvo porque eso solo Dios lo sabe. Lo que estoy diciendo es que aparentemente no entendió. Porque una persona realmente salva, una persona quien ha reconocido que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, no quiere pecar. Ahora eso no significa que no pecamos, sí pecamos todos los días, pero no queremos pecar. Entonces, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos jala el mecate y nos damos cuenta que hemos pecado y nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Pero no queremos pecar, no buscamos el pecar. Entonces pecaremos, dice Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él contesta, en ninguna manera, no es así como funciona. Vamos ahora a Romanos capítulo 10. Porque vamos a ver aquí también este pasaje que la justicia propia no justifica. O sea, no hay manera alguna que una persona pueda justificarse por sí misma. Hay dos clases de justicia. Está la justicia propia y la justicia imputada. La justicia propia es lo que yo hago. La justicia imputada es lo que Jesucristo hizo por mí. Entonces la justicia propia no justifica. Hermanos, leyendo Romanos 10:1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de las Escrituras, no conforme a la revelación que Dios les ha dado, sino conforme a cosas de hombres. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces una persona no puede justificarse por sí misma. La justicia propia no funciona. Dios rechaza la justicia propia. La justicia imputada es la justicia de Cristo, que queda acreditada a nuestro favor. Y eso es cuando la persona cree, reconoce que es pecador, se arrepiente y cree en Jesucristo como Salvador personal. Cree que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para su salvación. Vamos ahora a Gálatas. Recuerden que la carta a los Gálatas fue escrita porque algunos judíos habían ido a los Gálatas y les habían dicho que tienen que circuncidarse y que tienen que guardar la ley para poder ser salvos, ya que ellos eran gentiles. Y entonces ahora él inclusive en otro pasaje aquí en Gálatas les acusa de que han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque han vuelto a la ley. Ahora vamos entonces aquí a Gálatas 3:10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Escucharon? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición se refiere a Él. O sea que Él fue hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En otras palabras, Jesucristo asumió nuestra maldición. Él fue hecho maldición por nosotros. Y Él asumió nuestra maldición cuando Él fue clavado en un madero. Vamos nosotros ahora al versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vemos aquí entonces que los que dependen de la ley están malditos, pero cuando no dependemos de la ley, sino que creemos, nos arrepentimos y creemos, o sea, aplicamos la fe en Jesucristo, entonces la maldición cae sobre nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo maldición por nosotros. Él asumió nuestra maldición. Vamos ahora a Gálatas 3:19. Vamos a ver cuál es el propósito de la ley. O sea, ¿para qué era la ley? Dice aquí, comenzando en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Añadida a qué? Bueno, añadida a las declaraciones que Dios había hecho de su voluntad a los patriarcas, pero no había ley. Entonces se añadió. ¿Por qué? Porque estaban transgrediendo, pero no había ley que los condenara. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Tomen nota. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que, o sea, la ley no iba a ser eterna. La ley no iba a ser para siempre, sino que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, si ustedes recuerdan, no vamos a regresar allá. Un día de estos prediqué sobre eso y estoy predicando sobre eso los domingos, sobre la creación. Entonces, en Génesis 3:15 está la primera promesa de un Salvador, donde el Señor, hablándole a la serpiente, dijo que la simiente de la mujer le daría por la cabeza a la serpiente. Aquí está hablando de eso. Entonces, Jesucristo es la simiente a quien fue hecha la promesa. Él es la simiente de la mujer. Y dice que entonces la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos ahora al versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, cuando Pablo habla aquí en primera persona plural, está hablando de los judíos, porque los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. La ley no era para gentiles, nunca fue para gentiles. La ley fue el ayo de judíos, o sea, fue su maestro, su instructor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces el propósito de la ley era conducir al pueblo de Israel a Jesucristo, a fin de que fuésemos, o sea, judíos y gentiles, justificados por la fe. Vamos ahora a Santiago. La gente se pasa diciendo, yo estoy tratando de cumplir la ley, yo hago lo que puedo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Santiago. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, yo a veces, cuando la gente me dice, yo estoy tratando de cumplir la ley, entonces yo les pregunto, bueno, dígame una cosa. ¿Usted nunca en toda su vida ha quebrantado ni uno solo de los mandamientos? Bueno, estoy esperando que alguien me diga que nunca en su vida
ha dejado de quebrantar alguno. Entonces Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, entonces se hace culpable de todos. Es igual que si hubiera quebrantado todos los puntos de la ley. Dice el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de cuánto? Del 100% de la ley. Entonces, la consecuencia de pecar en un punto es la condenación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que nunca, nadie, jamás se ha salvado cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque no puede. Así de simple, no puede. La única persona quien ha cumplido los mandamientos es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas 4 y versículos 4 y 5 para ver cuál es el papel de Jesucristo. Dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora quiero recordarles que la venida de nuestro Señor Jesucristo era central a toda la creación. O sea, lo primero que ocurrió en la mente de Dios el Padre es que un día Dios sería hombre. Dios se encarnaría. Esa encarnación, esa venida de Jesucristo, ese nacimiento de Jesús de María, eso era central en todo. Todo giraba alrededor de eso. Ahora, Dios determinó en un tiempo, un momento, cuando eso iba a suceder. De la perspectiva de Dios, Dios vive en la eternidad. Entonces, desde la eternidad, Jesucristo ya había nacido, había vivido, había muerto, había resucitado y se había sentado a la diestra del Padre, en la mente de Dios. Pero en cuanto al tiempo se refiere, estaba dispuesto para un momento. ¿Cuál momento? El momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué es importante decir nacido de mujer? Porque no es una nueva creación. Hay una sola creación de humanidad, y es Adán. Dios no hizo una nueva creación, sino que Jesucristo nació de mujer. Ahora, Él no es hijo de Adán, pero sí es hijo de Eva. No es hijo de Adán porque si hubiera sido hijo de Adán, entonces él sería pecador, porque cuando Adán pecó, entonces por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo, dicen Romanos. Por lo tanto, Jesucristo no es hijo de Adán, pero sí es hijo de Eva. Y entonces él tenía que nacer de mujer y nacido bajo la ley. Alguien me dirá, bueno, entonces, ¿quién es el padre de Jesús? Qué bueno que me lo preguntara. Dios. Dios hizo que María, siendo virgen, concibiera. Entonces, ¿quién nació? Nació un Dios hombre. Ahora, no es 50-50, es 100%, 100%. Jesucristo es Dios hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, él tenía que nacer bajo la ley. Él tenía que estar bajo la ley para poder asumir la ley en su representación legal según como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en su representación legal. Y entonces él asumió en su bautismo, asumió la ley y los profetas, vivió la ley y los profetas, cumplió la ley y los profetas y los clavó en la cruz. Entonces él tenía que nacer bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, está hablando en plural, los judíos, recibiésemos la adopción de judíos. Entonces, está hablando acerca de la ley. Ahora, eso no significa que los gentiles no somos adoptados también como hijos. Lo que significa es que nunca estuvimos bajo la ley. Y por eso no estamos incluidos aquí. Entonces, estamos estudiando esta noche los que quieren salvarse cumpliendo con los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reconocer que Jesucristo ya lo cumplió. Jesucristo cumplió la ley. Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. Él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Ahora Él ofrece la salvación porque Él pagó el precio, porque Él recibió sobre sí la maldición. Entonces, Él ahora nos obsequia la vida eterna porque el precio ya fue pagado. Y como el precio ya fue pagado,
significa que usted y yo entonces podemos ser salvos solamente con creer. ¿Solo creer? Sí, solo creer. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo todo. Muy fácil, sí. Pero Jesucristo tuvo que pagar el precio. Entonces, la salvación es gratuita, pero no es barata. Es gratuita porque nosotros no somos los que estamos pagando el precio. Es gratuita porque Jesucristo nos la ofrece como regalo. Pero barata no es porque Jesucristo tuvo que pagarlo con su vida. El Padre tuvo que dar a su Hijo, a su Hijo unigénito, para que Él tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él puede ofrecernos, entonces, la salvación. Es por eso que Él puede ofrecernos la vida eterna como un regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y usted qué va a hacer al respecto? Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados, aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, entonces el Señor está invitándolo para que usted tome esa decisión ahora mismo. Ahí donde está puede hacerlo. Puede tomar esa decisión. Jesucristo ya lo hizo por usted, pero hace falta que usted lo acepte. O sea, Él no le impone la salvación. Tiene que depende de usted. Así como Adán tomó la decisión de pecar, usted tiene que tomar la decisión de reconocerlo a Él como su Salvador personal. Ahí donde está. Yo voy a orar. Si usted quiere orar conmigo, entonces dígale al Señor algo así. Señor, yo soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Gracias, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Vamos a despedir el servicio esta noche. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra. Te pedimos que tú recibas la honra y la gloria. Usa tu palabra para redención, salvación de las personas perdidas y para afirmación y para ayudar, apoyar a personas que ya son hijos tuyos. Y que todo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.